como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo estás? Mi querido y adorado Aries, mi gerente, mi gerenta, ¿cómo me les está yendo? Yo espero que les esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Bueno, sin más nada que decir, vámonos pues. Ya todos saben que estos son lecturas generales y que resuena a quien le tenga que resonar. Vamos a ver a quién voy a leer. Vamos a ver la primera energía. ¿Cómo está esa energía? Veamos. Ajá, aquí hay unas decisiones de amor que se están haciendo. Aquí hay muchísimas decisiones. Déjame decirte. No sé, estoy sintiendo ya de una vez y presintiendo. Pueden ser dos cosas. Puede ser ese presente en la que tengas ahora una decisión bien grande que tomar con respecto a alguien, pero bastante amorosa. Pero también puede ser algo que puede estar viniendo del pasado y que van a haber decisiones trascendentales que ni te imaginas. Cosas que van a venir a ti y que tú no te imaginas. Y tienes que tomar decisiones de amor definitivamente. Veo que sí, todavía estás algo enganchado o enganchada. O sea, te voy a decir algo. A pesar de que estás algo nebuloso y con dudas, siento y presiento que si esta persona regresa, tú quizás le des una oportunidad. ¿Me equivoco? Vamos a seguir. Veo nebulosidad en ti un poco y esa rueda de la fortuna que va a empezar a funcionar. Solamente la cuestión está en que tú no quisieras más ilusiones, que no te fueran a ilusionar en vano. Ahorita no estás viendo quizás comunicaciones, quizás a lo mejor no has encontrado todavía o no ha llegado en este momento. Ahora cuando te estoy leyendo, no ha llegado esa persona que estás esperando, ese pasado que quizás estás esperando, pero sí que te digo que a pesar de todo, no hay fluidez, a pesar de esas decisiones de amor, pero hay un cambio de ciclo para ti. Un cambio de ciclo que quiere decir muy sorpresivamente para ti. Ese cambio de ciclo es porque quizás a lo mejor alguien viene a comunicarse contigo. Siento que esto tiene que ver con el pasado definitivamente. Tiene que ver con el pasado. Esa persona quizás a lo mejor te ve algo distante y teme que a lo mejor le rechaces. Porque a pesar de que tu corazón está latiendo todavía por esa persona, tú has estado algo fría o frío con esa persona. No le has buscado, palabra cierta, no le has buscado, has dejado todo tal cual, te has hecho la indiferente o el indiferente, y eso es lo que está haciendo que esta persona tema que tú le puedas rechazar. Esta persona disimula, pero como que ya no pudiera más. Quizás a lo mejor esta persona inclusive hasta juró no volver, ¿verdad que sí? Pero ya está que no puede más. Yo te digo honestamente, está que no puede más. Sí te digo, tú estás enganchado y yo diría que le estoy leyendo a alguien que está esperando justamente ese regreso. Vamos a ver qué hay. El sol. Ah, no, mira esto que está muy bonito. El sol está diciendo que hay éxito, felicidad, energía. Todo es sí, amor intenso. Bueno, mi querido y adorado Aries, quizás a lo mejor te estás preguntando, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a regresar? ¿Es que va a regresar esa persona finalmente a mi vida? Yo te diría que sí, hay que esperar un poquito. Veo que todavía tienes un cierto enganche. Diría yo que dejara fluir un poco para que esta persona de verdad pudiese sentirse como más cómoda para volver. No presionar energéticamente, porque aunque tú no lo creas, si presionas energéticamente, si pides y deseas fervientemente que esta persona venga porque sí, ya lo que haces es que trancas esos caminos, mi querido Aries. Tú tienes que dejar fluir. Pídele a tu ser interno que envíe esta persona cuando sea necesario, cuando realmente sea conveniente para todo el mundo. Deja que fluya
y deja tranquilamente que las cosas sucedan. Ahí te estoy viendo, tienes decisiones de amor, no te has desenganchado todavía. Se me trabó la lengua, la lengua se me traba de vez en cuando. Pero a pesar de que andas nebuloso, nebulosa, porque no sabes si esa persona definitivamente va a volver, tu rueda de la fortuna continúa. ¿Qué te quiere decir el tarot? Que sigue adelante, móntate en tu rueda y sigue adelante. Si esta persona va a venir y se acabó. No quieres más ilusiones, eso es cierto. Todavía no estás viendo comunicaciones, hoy en día también es cierto. No ha llegado lo que estás esperando, también es cierto, y por eso quizás andas con un poquito de poca fluidez. Sin embargo, viene para ti un cambio de ciclo, un cambio de página, y ese cambio de página viene acompañado de unas comunicaciones que vienen para ti. Esta persona, vuelvo y digo, el oráculo de Lenormand te dice que hay un sol, es el número 31, éxito, felicidad, energía, amor intenso, todo lo que pidas será así, te dicen. Vamos a ver de la otra parte de la persona, de este personaje que estás quizás esperando, porque sí que te veo que estás como esperando a alguien, sí señor. No será para todo el mundo, pero sí veo que aquí hay alguien que está esperando por alguien. Honestamente, sí que te digo. Ha tardado, sí señor. Y creo que en el fondo todavía se tardaría un poquito. Porque en la mitad de tu ciclo de proyección a futuro, todavía se te ve que todavía no has encontrado, no ha llegado todavía. Pero eso en cualquier momento empieza a llegar. Eso no es tan rápido, eso no es todavía. Esta persona también está como quien dice, no está fluyendo igual. Quizás no tiene todas las esperanzas que quisiera tener porque disimula pero no puede más, te lo dije antes. Quizás juró no buscarte, pero ahora está que de verdad dice, pero ¿por qué yo dije esto? Dios mío, se empieza a enganchar, mentalmente comienza a engancharse contigo. Comienza como a pensarte de más, con muchísimas dudas, lógicamente sí que tiene, a pesar de su orgullo, de su vanidad y de su ego, que es lo que lo retiene y por eso disimula tanto. Pero te ve tan distante que teme que le rechaces, quizás también el orgullo de que le temas que le rechaces y tu frialdad quizás le inquieta, aunque por dentro tú estás también que aceptas si esa persona viene. Veo bastante intuición de la parte de esa persona con, digamos, con cierta debilidad y al fin, mira, la carta de la emperatriz y esta persona de todas maneras igual no termina de tomar decisiones, ¿sabes? Le cuesta tomar un poco de decisiones, pero igual se ve distante, teme que quizás le rechaces. Tu frialdad le inquieta bastante y de verdad que disimula mucho esto. ¿Por qué? Porque siente que tú no le vas a prestar atención. Siente que a lo mejor ya tú no vas. No ha tocado puertas todavía. Esta persona está como imaginando, como intuyendo que a lo mejor tú no le vas a aceptar. Y entonces por eso no termina de tomar decisiones, ¿sabes? Pero tú tienes que dejar que todo esto fluya. Tú no puedes estar tomando tampoco, digamos, decisiones de tu lado. Deberías de, más bien, esperar a que todo se alinee. Y que si esa persona va a venir, pues que venga. Aquí hay un sol radiante para ti, un éxito, una felicidad, una energía, un amor intenso. Así que yo diría que todo va encaminado. Solamente hay que darle tiempo al tiempo. Sí, eso sí, sigue adelante, no esperes, sigue adelante y deja que esa persona, si te va a buscar, que te busque. Mira, esta persona está en un retraimiento emocional, ¿sabes? Está retraída emocionalmente. Por eso es que esta persona realmente quizás no ha salido quizás al ruedo a buscarte, porque está retraída, porque siente que muchísimas cosas, te ve quizás distante, te ve que a lo mejor teme que le rechaces y tu frialdad le está inquietando mucho. Porque tú también disimulas tu cuestión, tú también dices, bueno,
yo también la quiero, yo también lo quiero, pero yo no voy a ceder, pues, o sea, no soy yo quien tiene que ir, pero tú también le quieres, pues. Y esta persona, wow, se me cayeron un poco de cartas. Y esta persona quizás a lo mejor eso es lo que siente. Siente y presiente que le vas a dar un rechazo. Vamos a ver como para finalizar un poco más estas, vamos a decir, esta actuación definitiva. Vamos a ver qué otra cosita nos puede estar diciendo, ¿ok? Vamos a ver, voy a tomar de aquí, abro las cartas y voy a tomar unas 3 cartas. Y vamos a ver qué nos dicen. Aquí esa ruptura ya está clara. Ya se sabe el por qué. Yo realmente no sé qué fue lo que pasó, pero hubo ahí una ruptura, ¿cierto? Ahora con muchísima lentitud van a venir a suceder los hechos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Porque esta persona necesita primero salir un poco. Y mira cómo está. Esta persona tiene, se está haciendo daño ella misma, pensando, como digo, se está despachando y dándose los vueltos al mismo tiempo. Se vende y se compra al mismo tiempo. Esta persona siente profundamente que realmente tú le vas a rechazar de todas, mi querido Aries. Por eso es que esa persona se tarda tanto en buscarte, se tarda tanto en tomar decisiones, pero tú estás ahí listo, lista, dispuesta a tomar decisiones, a querer venir definitivamente. Pero sí que te dice el tarot que por favor, calma, que a quien le toca, le toca. A esta persona quizás a lo mejor le está tocando sufrir un poco como lo hiciste tú, como te pasó a ti. Entonces ahora, y como te ve tan distante, teme que le rechaces, tu frialdad le inquieta un poco, entonces ahí es donde estamos, pues. Eso es lo que yo veo. Ahora, también podría ser, yo no sé, yo veo a esa persona como tan temerosa de que le vayas a rechazar, que a lo mejor es que en realidad tú vas a hacer un gran cambio de ciclo y vas a mirar para otro lado. También puede ser, yo también me diría, ¿no? Que también puede ser que algunos de ustedes, Aries, quieran es más bien ir adelante, seguir adelante, y por eso es que esa frialdad que tienes, que le está inquietando demasiado, y por eso se siente como se siente. ¿Ves? Quiere volver, regresar, pero de verdad se siente bastante inquieto, se siente inseguro o insegura, siente que definitivamente tú le vas a rechazar. Sí, señor, te ve tan distante, teme que le rechaces, tu indiferencia le está golpeando. Sí, señor. Pero al final del camino no sé qué va a pasar contigo. Si es realmente algo nuevo que viene para ti, y por eso tú tienes ahorita decisiones de amor, y eso es lo que tienes ahorita en tu corazón. La primera energía es esa. Y que al final del camino vas a tomar, vas a hacer un cambio de ciclo. Yo también diría eso. Yo no sé. Yo estoy pensando que más bien es eso. No sé, la primera parte vamos a dejarla a un ladito, mi querido Aries, pero estoy sintiendo que más bien me están haciendo que corrija un poco. Aquí me parece que es eso, que es que tú tienes una gran decisión ahorita presente a tomar, una gran decisión de amor, o viene para ti algo de amor para tomar decisiones, y haces tu cambio de ciclo, y esta persona, al ver esa frialdad tuya, esa indiferencia, porque ya estás como para otra cosa o estás viendo para otro lado, esta persona empieza a inquietarse y a panicar, empieza a entrar en pánico. Entonces sabe muy bien cuál fue el motivo de la ruptura, lo entiende, lo comprende, quizás lo acepta, pero con lentitud, porque está muy, pero muy temeroso o temerosa de que le vayas a rechazar. Y por eso es que no toma decisiones al momento. Aquí pueden haber 2 caminos. O bien sea que tú, a pesar de todo, estás todavía enganchado o enganchada con esta relación del pasado, y lo que quieres es como ponerte un poco cerrado o darle una lección, y esta persona le está resultando lo que estás haciendo. O bien sea porque ya tú lo que quieres es otra cosa, y por eso te ve igualmente tan frío o tan fría. Eso es lo que pasa. Aquí esta persona no tiene ninguna seguridad
hace un retraimiento emocional, se siente completamente retraído, está como temeroso o temerosa. Ahí te estoy dejando yo entonces esa lectura, mi querido y adorado Aries. Así que toma la parte que más te corresponda. Si para ti es que tú dejas a un lado y sigues adelante, pues déjame decirte que hay cosas que vienen para ti buenas. Definitivamente hay un cambio de ciclo que vas a hacer excelente. Sí que te va a costar un poquito, no es tan fácil, pero llegas realmente al objetivo. Y si es para esperar para el pasado, estás haciendo una buena estrategia poniendo esa frialdad y esa indiferencia, que eso sería una buena estrategia, pues, para que esta persona de verdad reaccionara. Ahí te dejo, pues, esa lectura, mi querido y adorado Aries. Un besito y bye bye.